Yo lo que voy a hacer es, a diferencia de Charito, respaldar mi speech, mi discurso, con una investigación que hemos realizado. Lo que quiero es, no sabía las preguntas, comparto la misma impresión que tiene Charo, ¿verdad? Hubiera sido interesante conocerlas antes, pero lo que yo sí quiero contarles es los resultados de un estudio que IDIS, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, hizo a los parlamentarios y parlamentarias, y no ni siquiera de la oposición, sino del oficialismo, respecto precisamente a los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente al tema del aborto. Así que, pues, yo tengo no sé cuántas diapositivas, pero estaré feliz si solamente doy cuenta de los hallazgos de esta investigación que hicimos a parlamentarios y parlamentarias hará un año y medio. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, lo que queríamos era saber el posicionamiento de parlamentarios respecto a derechos sexuales y reproductivos y al aborto. Este estudio fue el año 2015, fue una muestra de 244, senadores 17, diputados 103, incluso asesores 124. En realidad estamos hablando de, se captó a la Cámara de Senadores un número de 21% y a los diputados 79%. Adelante, por favor. El sexo predominantemente era hombre, 57 y 43% mujer. Un 71% sí declararon tener hijos los parlamentarios capturados en este estudio. Siguiente, por favor. Respecto a la religión, ¿de qué religión es usted? Bueno, como ustedes saben, la gran mayoría declaró 71% católico. En fin, cristianos, evangélicos. Nos llamó también un 6% que declaró otros, y hemos agrupado en esta información cualitativa la religiosidad andina, que cree en huacas achachilas, religiosidad ancestral, quechua pachamamista, cristiano pachamama, espiritualidad de la pachamama, y en fin, todo lo que significa alrededor del país. Y eso tiene mucho que ver con un himno y una apología, si son pachamamistas, a la fecundidad. Entonces, un debate sobre el aborto horroriza y estresa y desgarra, porque vean ustedes, hay mucha, creencia en la fecundidad, en el pachamamismo. Siguiente, por favor. Y fíjense, bueno, acá, si es que, no tengo la pregunta acá, se preguntó si es que conocían, no es verdad, que en la Constitución estaban los derechos sexuales y reproductivos, y tuvimos una buena respuesta de los sujetos de estudio. 93% dijo sí, y particularmente, bueno, pero hubo también un 4% de parlamentarios que increíblemente dijo no conocer el artículo 66, gran artículo que dice: se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Siguiente, por favor. Bueno, acá es interesante quién decide el número de hijos, y acá hombres y mujeres, por supuesto, respuesta políticamente correcta. 87% dijeron que son ambos los que determinan el número de hijos. Gran derecho reproductivo, la autodeterminación por el número de hijos que las parejas quieren tener. Pero cuando tú hurgas este 88% y pasamos por esa diferenciación entre hombres y mujeres, vean ustedes, quienes determinan con una brecha importante son los varones. Parlamentarios dicen eso, son los varones los que determinan el número de hijos, y las mujeres en un 36%. Siguiente, por favor. ¿Está de acuerdo con la utilización de métodos anticonceptivos? Igual, el 85%, qué bueno, es un país que está cambiando. 85%, no estamos hablando de la población general, estamos hablando de una población específicamente, esencialmente estratégica. Es la población sujeta que nos da normas y leyes para manejarnos las y los bolivianos. El 85% dice estar de acuerdo con los anticonceptivos, pero increíblemente los hombres están más de acuerdo que las mujeres. Qué raro, así salió en el estudio, 48% versus un 37%. Siguiente, por favor.
Bueno, y acá empezamos a tocar el tema de la interrupción de los embarazos. Se pregunta si considera que todos los embarazos son deseados, y acá, por suerte, dijeron, oye, a veces se nos escapa de la relación sexual, hay embarazos no deseados, eso lo declara un 82%, y 46% de varones indica que no, y 34% de las mujeres dijo también que no, con alguna diferencia entre los sexos. Siguiente, por favor. Interesante esto, se preguntó de manera abierta a los parlamentarios, ¿qué son para usted los derechos sexuales y derechos reproductivos? Respecto a los derechos sexuales, interesante las respuestas. Sobre el derecho a la intimidad se vincula, qué maravilla, respecto a esas preocupaciones que manifestó Charito, el placer. Los derechos sexuales tienen que ver con género, identidad, con prácticas sexuales. Interesante esta respuesta, con vivir la sexualidad a plenitud. Respecto a los derechos sexuales, tiene que ver con la libertad de decisión, con tener una vida sexual sin violencia. Fíjense cómo se asocia la sexualidad con la violencia, pero indudablemente derechos sexuales no se separan de las conductas reproductivas, ¿verdad? No se subraya que los derechos sexuales están más vinculados al derecho de la comunicación, al derecho de la recreación, al derecho de placer, y por supuesto en esta visión reproductivista los derechos sexuales están muy vinculados a todo lo que es la maternidad, ¿verdad? Y respecto a los derechos reproductivos, tiene mucho que ver, está asociado con el manejo del cuerpo, el determinar el número de hijos, está vinculado a la procreación, reproducción, a criar hijos, a todo lo que tiene que ver ese fuero, ese ámbito familiar. Siguiente, por favor. Y acá es es resumido, ¿verdad? Acá es sumamente interesante las respuestas que dan los padres y madres de la patria, los parlamentarios, respecto, digamos, a cuando consideran, qué piensan respecto al aborto. Y vean ustedes que hay muy bajos niveles, ¿no es verdad?, de rechazo al aborto. Eso es muy interesante. Cuando esté en juego la vida o salud de una mujer, cuando corre el peligro de una vida de mujer, hay un bajo nivel de rechazo. Buena onda. Quiere decir que los parlamentarios por lo menos dominan el Código Penal actual. ¡Qué bien! Hay rechazo, pero es un 17% de rechazo, ¿no es verdad? Es decir, hay todavía gente que ni siquiera está de acuerdo con el actual Código Penal, no con el proyecto nuevo. También hay un rechazo, ¿no es verdad?, cuando estamos hablando de una violación a menores de edad, malformación del feto y embarazo debido a una violación. También el último nivel de bajo rechazo es la enfermedad mental de mujer. Pero hay un rechazo consistente, importante, que es el que también se está debatiendo en el nuevo proyecto de ley, cuando la mujer y su familia carecen de recursos económicos. Ahí los parlamentarios dicen no se puede despenalizar el aborto cuando una mujer y su familia carecen de recursos económicos. No vinculemos el embarazo, reproducción y aborto con temas de pobreza y situación de calle, como está en este momento el nuevo Código Penal. Pero interesante, todavía hay un mayor nivel de rechazo a la despenalización del aborto cuando la mujer, ¿no es verdad?, por la autonomía en sus cuerpos que debe tener, acepta el aborto por cualquier razón, sea violación, sea estudiante, sea pobre, es decir, me da la gana, tengo derecho, es mi cuerpo, ¿verdad? Tengo capacidad de decidir. Eso los parlamentarios definitivamente en un 82% lo rechazan. Y no es casual que el nuevo código, precisamente en estas dos causales que se han añadido, haya un tremendo debate. Hasta aquí yo estoy feliz, no sé cómo estoy el tiempo, yo sigo, por favor, y ustedes me paran. Vamos. Un minuto más, por favor. Por favor, siguiente. Ya. Bueno, no voy a recalcar estos hallazgos del estudio, pase por favor un poquitito. Ya no voy a hablar de la gravísima situación de los abortos, ¿no es verdad?,
Pero, por favor, si algo debo decir, es que no podemos estar confundiendo los niveles en el debate del aborto. ¿Quieres discutir filosóficamente, jurídicamente, de salud, de derechos, de religiosidad? No crucemos los planos. Y esto yo creo que es un mal mucho grave, estar confundiendo los planos en el debate, ¿verdad? Cuando viene gente que dice estar en desacuerdo cínicamente con el aborto, dice de la defensa a la vida. ¿Quién está defendiendo a la muerte? ¿Hay algún manifiesto de la Iglesia Católica, por favor? Dice la cultura de la muerte. ¿Quién está defendiendo en este país la cultura de la muerte? El aborto es la última instancia. Humanicemos el debate. Si las mujeres abortan es porque no les queda otro recurso que llegar a esa situación. Humanicemos este debate, ¿no es verdad? Y por favor, un tema que nada tiene que ver con la religiosidad ni las creencias ni nada. Somos un país laico, ¿no es verdad? Y eso dice el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, entonces no pusemos. Y si queremos mirar las cosas, miremos como un tema de salud pública, porque el aborto es la tercera causa de la muerte materna. Nuestro país tiene la razón de muerte materna más elevada de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué las mujeres se mueren? ¿No es verdad? Siguiente, por favor, el cuadrito. Vean ustedes, esto es inaceptable, esto es prevenible. Vean ustedes cómo las mujeres, encuestas oficiales, ¿no es verdad? No estoy hablando de una porción antojadiza, estoy hablando de fuentes oficiales, y aquí está 2000 y 2011, ¿no es verdad? Vean ustedes cómo las mujeres, por el hecho de ser madres, se mueren. Y entre las causales, la tercera causa de esta mortalidad en este periodo, en estas edades reproductivas, es fundamentalmente explicada por el aborto. Entonces basta de cinismo, y nos extraña tremendamente que grupos, ¿no es verdad?, como el colegio médico, no nos interesa la iglesia no va a cambiar, la iglesia nos deja totalmente con los brazos cruzados, la iglesia se opone actualmente, siglo XXI, al uso del preservativo, del condón, si no nos da ninguna posibilidad para nada, y la iglesia cínicamente habla de prevención, y estoy de acuerdo con Charito. ¿Cuánto tiempo venimos arrastrando campañas de prevención, educación sexual en los colegios? ¿Qué pasa con la reforma educativa? La Avelino señala una vuelta atrás a buscar las raíces de nuestras identidades, si somos hijos de Macocapo con Mamaollo. Esas son vainas. ¿Dónde está la educación sexual en los colegios? ¿Dónde están medidas de prevención reales? Entonces, quienes se oponen al aborto también se oponen realmente a las medidas de prevención. Basta de cinismos y no confundamos los planos, ¿verdad? Porque el aborto es un tema de derechos de la autonomía del cuerpo de las mujeres. Y los hombres, por supuesto, muy partícipes en el debate, pero calladitos nomás, porque son las mujeres las que tienen que determinar de su vida, de su cuerpo, de su sexualidad, de su placer y de sus decisiones. Muchas gracias. Agradecemos la participación de René Pereira Morató, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Doy paso a la representante de la comunidad crítica creativa, Esther Calderón Salte. Gracias, buenas noches. Charito,